Hoy quiero hablarles sobre la economía, esa ciencia que un predicador llamó lúgubre. Buenos días, amigos de la verdad, la justicia y la libertad. Donde quiera que estén y a la hora que sea, este es el canal de la Demarquía, una nueva forma de poder popular. Soy Orlando de Sola y les saludo desde El Salvador, corazón valiente de América pensante. Hoy quiero hablarles sobre la economía, esa ciencia que un predicador llamó lúgubre. Se llamaba Tomás Malthus y vivía en Inglaterra, preocupado por el crecimiento de la población en el siglo XIX. Pero se equivocó, porque la economía no es una ciencia exacta como la física o la química, sino una ciencia social que muchos interpretan con artificio. Por eso, en el siglo XX, un economista estadounidense describió la economía como la humilde apreciación de nuestra tendencia natural al trueque o intercambio. Su nombre era James Buchanan y le dieron un premio Nobel en 1986. A pesar de ello, todavía hay especialistas que tratan de manipular esa tendencia natural al intercambio, no solo de bienes y servicios, sino de pensamientos y sentimientos. Lo hacen porque creen que la economía es la asignación eficiente de recursos escasos, especialmente cuando son ajenos, pero no comprenden que el principal factor de producción somos nosotros los humanos. No se dan cuenta que los factores de producción no son tierra, capital y trabajo, como se nos ha dicho, sino personas, recursos y bienes. Pero cuando salen de la confusión, muchos dejan de creer que la economía es de los estados y sus gobiernos. Y entonces comienzan a comprender que es de las familias y sus hogares, porque la economía viene de oikos, que es hogar en griego. Y como en latín se dice domus, resulta que es mucho más doméstica que nacional, aunque muchos no lo entienden. Por ello hay quienes todavía creen que la economía es de los 193 países que se reúnen en la ONU, cuya Organización Mundial del Comercio manipula el intercambio natural. Y por eso hablan de Producto Territorial Bruto o del Producto Nacional, al que ahora han convertido en Producto Interno Bruto o PIB. Pero la pobreza y la desigualdad no pueden ser ignoradas. Aunque no se refieren a la economía de los salvadoreños ni de los miles de millones de hogares que hay en el mundo, sino a la economía de El Salvador. Tal vez es porque no saben que el ciclo económico tiene 4 etapas que comienzan con el ahorro, que es seguido por la inversión, la producción y el consumo, que es la etapa final del proceso. Pero no debemos confundir consumo con consumismo, que es su degeneración. El ciclo económico no es un círculo estático, sino un dinámico espiral. Pero ese puede ser ascendente o descendente, dependiendo de las circunstancias y condiciones, tanto las artificiales como las naturales. Ahorrar significa abstenerse de consumir o postergar el consumo, como lo hacen las abejas con la miel, las ardillas con las nueces y los osos con la grasa corporal. Nosotros también lo hacemos. Acumulamos de varias maneras, con activos tangibles o intangibles. Un ejemplo de ello son las baterías con las que acumulamos energía eléctrica. Pero también acumulamos materiales en bodegas y graneros. En nuestros hogares
lo hacemos en alacenas y refrigeradoras. Pero no se puede acumular lo que no se tiene o lo que se debe. Por eso debemos ser prudentes con los impuestos, que son una forma de ahorro forzoso. Los gobiernos necesitan cobrar impuestos para cumplir sus funciones legítimas. Pero cuando la riqueza es fingida o simulada, como sucede en el sistema financiero mundial, debemos ser muy cautelosos para no caer víctimas de esa ficción. Algunas etapas del proceso productivo son más susceptibles a los impuestos que otras. Por eso no es lo mismo cobrar impuestos al ahorro que al consumo, o a la inversión que a la producción. Y por ello se clasifican los impuestos como progresivos, regresivos y neutros. Pero todos nos afectan, porque todas las etapas del proceso productivo están conectadas por dinero, que es un medio de intercambio, una expresión de valor y un método de atesoramiento. Pero el dinero pierde esas características cuando ha sido adulterado. Por eso necesitamos dinero sólido, estable y seguro, para poder intercambiar, valorar y ahorrar con confianza. La manipulación monetaria, sin embargo, hace lo contrario, por lo que nuestra tendencia natural al intercambio se confunde. Y esto es más obvio cuando recordamos que más que dinero necesitamos aire limpio, agua pura y alimentos nutritivos, además de techo y abrigo. Eso nos lo recordó Alberto Masferrer en 1928, cuando publicó su Minimum Vital en El Salvador. Poco después de eso, en 1943, un psicólogo estadounidense que se llamaba Abraham Maslow publicó su teoría sobre las necesidades humanas, la cual conocemos como la pirámide de Maslow. Pero mucho antes que eso, en 1776, quienes redactaron la Declaración de Independencia de Estados Unidos describieron los derechos inalienables como vida, libertad y búsqueda de la felicidad. También escribieron que para proteger esos derechos construimos estados y gobiernos. Pero el primer estado es la familia, que es seguida por el clan, la tribu y la nación. Por eso ahora nos referimos a los estados nacionales. Y a veces no comprendemos que todas esas organizaciones sociales se componen de individuos. Y por eso los estados, desde los más grandes hasta los más chicos, deben proteger los derechos individuales a la vida, la libertad y la felicidad. Pero además existe el mercado, que es un mecanismo para homologar nuestras necesidades y posibilidades. Ese mecanismo deja de funcionar cuando es manipulado por monopolios y oligopolios, por lo que los estados y sus gobiernos deben corregir esas anomalías. Para ello los gobiernos necesitan cobrar impuestos para sufragar los aparatos con que deben proteger nuestras vidas, libertad y felicidad, aunque no siempre lo hacen bien, porque a veces cobran impuestos para hacer la guerra a otros estados, sin considerar que la escasez y la abundancia tienen dimensiones materiales, intelectuales y sentimentales. Por eso la acumulación de riqueza sirve para aliviar la pobreza, no para otras cosas. Y este es un buen momento para recordar que los impuestos son una forma de ahorro forzoso. Por eso las instituciones públicas deben ser auditadas, evitando que nuestros impuestos sean desperdiciados. Las auditorías de gestión sirven para examinar el costo y beneficio social de las instituciones, pero también deben verificar su visión, misión y objetivos.
Por eso debemos auditar todas las instituciones públicas, suprimiendo las que no cumplen su visión, misión y objetivos. El planeta Tierra es de todos, pero lo hemos dividido en parcelas cuyos gobiernos a veces amenazan nuestras vidas, libertad y felicidad. Desde la batalla de Belgrado en 1456, El Salvador es el ungido. Y eso lo confirmó Andrés Niño en 1521 cuando navegaba por nuestras costas y nos llamó así. Por eso adquirimos el compromiso de iluminar las tinieblas y ordenar el caos. Es una tarea muy complicada, por lo que no debemos de perder el tiempo ni el rumbo que llevamos. Y por eso agradezco su atención y los espero en el próximo programa. Muchas gracias.